Buenas tardes con todos, con los presentes de este presente webinar. Ahí comentarles que Grupo CLT ya, bueno, hoy día está haciendo el tercer webinar de junio. La próxima semana sigue el último webinar de junio, que es de España. En este caso vamos a hablar de las importaciones de Estados Unidos, de las grandes oportunidades que pueden haber desde importar desde este mercado, ¿no? Ya hablando un poquito de lo que es mi presentación, soy Lemimar Mesa Hernández, bachiller en Administración y Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo. Cuento con experiencia en el área comercial y administrativa. Tuve experiencia también en una empresa comercializadora de PPs, donde hacíamos también distribución logística tanto en ámbito local como nacional. Luego ya tuve experiencia en courier internacional y agencia de carga. El trabajo que he estado realizando, de momento, hasta el momento, ha estado orientado a la gestión de operaciones logísticas y atención al cliente, así como también en comercio exterior. Actualmente me desempeño como ejecutiva comercial en CLT International Group, que es una agencia de carga, agencia de aduanas, courier internacional y también es una empresa de transporte terrestre. Manejamos tanto transporte terrestre local, nacional e internacional. Ya, una frase para ir comenzando con este webinar es que la logística no solo mueve mercancías, sino también conecta oportunidades de negocio alrededor del mundo. Ya en el transcurso que vayamos con este webinar se van a dar cuenta de la frase, del significado y por qué lo he colocado justamente en este tema, que son importaciones de Estados Unidos, que básicamente es muy amplio. Ya, vamos a hablar de la agenda del día de hoy, pero antes para comenzar con el webinar, quería preguntarles, ¿no? Cuando hablamos de importaciones de Estados Unidos, ¿ustedes más o menos en qué productos se imaginan que son potencial importador o en qué productos estarían interesados ustedes en importar de Estados Unidos? O si creen que tal vez hay restricciones. Ahí lo leo en el chat. A ver, productos tecnológicos. Sí, justamente cuando muchas veces hablamos de Estados Unidos, siempre se nos viene a la cabeza lo que es la marca Apple o celulares, ¿no? De esa marca, ¿no? Usualmente también cuando hablamos de importación de Estados Unidos, siempre como les comento, nos viene a la mente los celulares iPhone, laptops, audífonos, tablets, iPads. Así que ya, justamente también les voy a conversar de ese tema de importación de productos de tecnología, ¿ya? Hablando ya de la agenda del día de hoy, vamos a hablar de la relación comercial bilateral que hay entre Estados Unidos y Perú, la diferencia y los dos tipos de importación que hay en este amplio mercado, hablando de importaciones de courier internacional como la importación con un agente de carga o un agente de aduanas, ¿ya? Porque son importaciones completamente diferentes, que en breve vamos a verlo, ¿no? También vamos a hablar de los semáforos de la mercancía, vamos a ver quién regula la mercancía restringida, qué entidades la regulan, los errores más comunes de primeros importadores, también el cuándo interviene un agente de carga en una importación, un checklist que básicamente es una guía de pasos que tendría que tener en cuenta un importador para hacer de una manera adecuada la operación. Por otro lado, tenemos también las rutas de transporte internacional que tenemos de Estados Unidos hacia Perú. Y también otro punto bastante interesante que seguramente varios de ustedes por ello se han inscrito en este webinar es cómo puedo encontrar vendedores o proveedores de Estados Unidos para ya empezar con la compra e ir coordinando la importación con mi agente o con mi courier. Y por último, vamos a ver un caso práctico. Ya comenzando, vamos a hablar sobre la relación bilateral comercial que hay entre Perú y Estados Unidos. Hay que resaltar claramente que Estados Unidos es el segundo socio comercial en Perú, después de China. Cuando hablamos de que China es el principal socio comercial, es porque en China, básicamente, China maneja aproximadamente el 34% de nuestras exportaciones totales. Eso es según fuentes de Misetur en el año 2024. Y así como también en el año 2024, China manejó un approx del 28% de nuestras importaciones, ¿ya? Pero igual, la balanza comercial se ha mantenido positiva porque más hemos exportado que importado de China en ese año 2024. En cambio, en Estados Unidos es el segundo mercado principal, en este caso de Comex de Perú. Manejamos un approx de 13% de exportaciones totales, ¿no? Y un 18% de importaciones, donde ya podemos ver que hay una balanza comercial un poco negativa. Por otro lado, hablando también de las exportaciones que manejamos de Estados Unidos, el principal mercado para exportar a Estados Unidos es el agropecuario. Cuando hablamos de productos agropecuarios o exportaciones de productos agropecuarios, hablamos de los arándanos, las paltas, el café, las uvas, que este tipo de productos básicamente Estados Unidos
cubren un approx del 32% del total de nuestras exportaciones de estos productos, ellos lo manejan, ¿no? Por otro lado, también hay que comentar que otro de los principales productos que exportamos a Estados Unidos son los textiles peruanos, pero no estoy hablando de ropa sintética o tal vez de esas telas que tienden estampados andinos, no. Cuando Estados Unidos se fideliza con nosotros para importar textiles peruanos, estamos hablando de telas o vestuario de algodón, lana de llama y de alpaca. Hay que tener en cuenta que básicamente más del 50%, como el 51% de este tipo de exportaciones, Estados Unidos es el mercado. Se llevan literalmente la mitad de nuestras exportaciones de este tipo de requerimiento de textiles. Por otro lado, ya he conversado de lo que son las exportaciones. Hablando de las importaciones, hay que tener en cuenta que, como lo vuelvo a recalcar, es nuestro segundo socio comercial, tanto en IMPO como en EXPO. ¿Ya? Y básicamente es uno de nuestros mayores proveedores cuando hablamos de maquinaria, tecnología, medicamentos, cosméticos, perfumes, combustibles, vitaminas, también, entre más productos. También algo muy interesante que rescatar es que tenemos un tratado de libre comercio de acuerdo de promoción comercial de Perú a Estados Unidos, que fue firmado el 12 de abril de 2006 y entró en vigor el 1 de febrero de 2009. Hay que tener en cuenta. Como se sabe, o bueno, como mayormente nosotros los que estamos en el rubro de la logística y COMEX, un tratado de libre comercio básicamente lo que es, o lo que busca es reducir o eliminar barreras arancelarias. Cuando hablamos de barreras arancelarias, son básicamente los famosos impuestos aduaneros o los aranceles. Y también lo que busca reducir son las barreras no arancelarias, que básicamente no son impuestos, sino vienen a ser requisitos sanitarios o fitosanitarios. Eso ahí para que ya lo tengan mapeado. Así como de igual manera lo que busca este tratado es que haya un libre comercio, una mayor integración económica bilateral y un crecimiento conjunto, ¿no? Hablando de relaciones comerciales. Ya. Por otro lado, seguimos conversando de Estados Unidos porque es un mercado con gran potencial. Hay que también destacar bastante que en el mercado peruano hay bastante demanda y posicionamiento en los productos de Estados Unidos. Porque cuando hablamos de Estados Unidos, por ejemplo, de ropa, de tecnología, de suplementos, de maquillajes, de perfumes, siempre el peruano o nosotros como ciudadanos peruanos siempre tenemos a Estados Unidos o las marcas americanas como un top, ¿no? Siempre tenemos una percepción de calidad ante ellas, ¿no? Y siempre, siempre, mayormente el consumidor peruano confía más en marcas americanas que en chinas, por decirlo de esa manera, o confía más en marcas americanas que otras marcas de otros países, creyendo o siempre teniendo muy posicionada la idea de que si es de Estados Unidos es calidad. Eso básicamente. Estados Unidos está muy, muy posicionado acá en el mercado peruano. Por otro lado, también como vuelvo a comentar, es un mercado bastante activo, es nuestro segundo socio comercial aquí. Hay un movimiento real, ¿no? Como ya había comentado, actualmente Perú importa más de lo que exporta desde Estados Unidos, así que es un proveedor constante y demasiado formal. Por otro lado, así como les había comentado, importamos de Estados Unidos también lo que son los medicamentos, las vitaminas, los suplementos. Así que al tener bastante volumen y bastante intercambio de COMEX, de productos, de bienes, estos productos suelen cumplir con estándares de la FDA. Esto puede facilitar los trámites con Digemit. Tengan en cuenta que cuando hablamos de la FDA, hablamos de una agencia gubernamental de allá de Estados Unidos que básicamente revisa que los productos que ingresan y salen, como lo son las medicinas, los alimentos, cumplan con ciertos requisitos que cuiden a la salud pública. Básicamente un FDA ya es como el Digemid, Senasa y Digesacar, básicamente, pero un FDA es para todo allá en Estados Unidos. Así que básicamente como hay bastante volumen de intercambio de bienes, claramente hay un mayor cumplimiento sanitario porque somos importadores y exportadores frecuentes a este país. ¿Ya? Y como ya manejamos bastante, hay una logística más confiable y rutas claras. Rutas claras como pueden haber transbordos también o escalas, pero usualmente ya se tienen las rutas claras, ¿no? Y también hay que comentar y resaltar bastante de que la relación de Estados Unidos y Perú es bastante, se complementan bastante, porque Perú tiene bastante lo que es la ventaja natural. Básicamente lo que ofrece Perú al mercado internacional viene a ser los productos agropecuarios o los ricos recursos naturales que posee, ¿no? En cambio, Estados Unidos lo que ofrece al mercado internacional básicamente es ventaja competitiva, es tecnología. En este caso, Perú le ofrece a Estados Unidos
su riqueza natural y Estados Unidos le ofrece a Perú su riqueza tecnológica. Básicamente, ambos países actúan o ofrecen lo que necesita cada nación en este caso, ¿no? Las necesidades las pueden satisfacer entre esta relación bilateral. Y hablando un poquito más de las noticias que manejamos, ¿no? Tenemos, como les había comentado, o bueno, ya les vuelvo a comentar, nosotros somos importadores activos de todo lo que viene a ser medicamentos, vitaminas, suplementos y cosméticos de Estados Unidos. Pero no porque importemos bastante significa que estos productos no tengan restricciones para el ingreso a Perú, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo clave, ¿no? De una noticia del diario Gestión de 2023 donde indica que peruanos han importado vitaminas o productos dietéticos y no pueden retirarlo de aduanas. ¿Esto por qué? Porque básicamente este tipo de productos son productos restringidos. Y ya, o sea, ellos tal vez, estos ciudadanos habrán intentado, seguro, es seguro, seguro que han intentado traerlo vía courier internacional. Es decir, o un familiar le ha dejado allá en Estados Unidos con UPS, con FedEx para traerlo aquí a Perú unas cuantas unidades de vitaminas de Estados Unidos. O tal vez los han comprado de una tienda americana que, por ejemplo, Amazon, que a veces Amazon te da esa facilidad de dejarlo acá en una dirección de Perú, dependiendo del producto y del proveedor, te dan esa facilidad. Pero obviamente lo mandan con un courier, ¿no? En este caso, si bien es cierto, lo que ha pasado aquí es que aduana ha retenido esos productos porque no cuenta con el permiso para el ingreso. En este caso, para que esos productos puedan ingresar, ya sea una o dos vitaminas, usualmente el ciudadano peruano muchas veces por desconocimiento, eh, acá como ve que en el territorio peruano puedes ir normal a la farmacia o una tienda naturista y puedes comprarte vitaminas sin receta médica, piensan que importar es lo mismo, ¿no? Como están importando para uso personal, mayormente. Pero básicamente para importar estos requerimientos, estos productos, tienes que tener un permiso de DIGEMIT. Cuando estés realizando la importación, tienes que adjuntar eso con tu courier para que haga los trámites aduaneros correspondientes y normal puede ingresar tu requerimiento. En este caso, las vitaminas, aunque traigas una o dos unidades, tres o 10, son productos restringidos. Si no cuentas con permiso de DIGEMIT, no podrías importar. En este caso, básicamente lo que ha sucedido en esta noticia del 2023 es que varios ciudadanos han perdido productos de vitaminas, ¿no? Y acá se le estaba solicitando al mismo DIGEMIT que autorice ya la comercialización o la importación solamente para uso personal. Creo que, bueno, todavía es una petición o una solicitud que queda en stand-by porque aún no hay una confirmación o respuesta. Igual, aquí también vemos que Perú registra un boom de ventas en vitaminas y suplementos. También esta es una fuente del comercio en 2024, donde hubo un ascenso en comparación con el año anterior, que fue 2023. Esta es una noticia de 2024, un aumento de 40,8 millones de dólares hasta junio de ese año. Y bueno, en esos últimos años, es decir, de 2019 a 2024, hubo un crecimiento de aprox del 35%. Igual, por ejemplo, en esta otra noticia de Diario Gestión de 2024, indica que los suplementos nutricionales mueven más de 200 millones de dólares al año, ¿no? Y es una de las categorías preferidas de los consumidores peruanos. Y acá, por otro lado, vemos otro tipo de noticias que acá tenemos como fuente a la República en 2025, que nos indica los productos textiles de Perú que más se exportan en Estados Unidos, que como les había comentado, mayormente son prendas de vestir, o tela de algodón, de lana de alpaca o lana de llama. También aquí vemos que en el Estado peruano, tanto en 2025 como 2026, nos ha publicado que básicamente Estados Unidos y Perú se han estado reuniendo para hacer más acuerdos y fortalecer, ¿no? Las relaciones comerciales que poseen y tal vez hacer más estrategias hablando de COMEX, ¿no? O intercambio de bienes y servicios. Ya, ahora sí a lo que nos interesa, justamente a los dos tipos de importaciones que pueden haber, ¿no? Usualmente cuando ustedes buscan tal vez en internet pueden buscar importaciones de Estados Unidos a Perú o importaciones de Estados Unidos o cómo puedo importar de Estados Unidos. Lo que prácticamente le va a salir, mayormente le va a salir videos de cómo traer un iPhone, cómo traer ropa, cómo traer calzado, cómo traer tecnología, rápido y seguro. Usualmente, siempre, bueno, yo voy a relacionar también a Estados Unidos con el comercio electrónico. Por ejemplo, cuando piensas en Estados Unidos, también tal vez se te ocurre la marca de Walmart, de Amazon o de eBay.
¿ya? Básicamente eso es comercio electrónico, básicamente es venta de productos por una plataforma web o por internet. Cuando hablamos de servicio de courier internacional, hablamos de importaciones para uso personal o importaciones para personas que están interesadas en un negocio, pero importar en pequeñas cantidades. Hablamos de importaciones solamente vía aérea. Importaciones menores a $2.000, ¿ya? También tengan en cuenta que las importaciones mayores a $200, si te pasas aunque sea por un centavo de dólar, automáticamente ya estás afecto a impuestos. Cuando hablamos de impuestos en este régimen de importación simplificado que es Courier, es un approx del 22 al 24%. Se define según el tipo de producto que quieres importar, ¿ya? Cuando hablamos de Courier, como les comento, hablamos de importaciones mayormente para uso personal o importaciones pocas unidades o de menor peso, menor volumen. Un ejemplo de importaciones vía courier: un celular iPhone, una laptop, calzado, maquillaje, carteras, una Play 5, es un ejemplo, ¿no? Usualmente en courier puedes manejar hasta un peso de 50 a 80 kilos por envío. Va a depender bastante del courier que contrates para la importación, pero usualmente es entre ese rango, ¿no? Igual las restricciones, porque igual en courier hay restricciones para la importación, muchas veces con las cantidades. Por ejemplo, máximo puedes importar 4 zapatillas, 4 ítems de maquillaje, 4 celulares por envío. Va a depender bastante del courier, porque a veces varía las cantidades. Por ejemplo, en un courier te pueden decir máximo 4 pares de zapatillas por envío. Otro courier te puede decir no, máximo 5. O un courier te puede decir máximo 6 carteras por envío. Otro courier te puede decir no, conmigo no hay restricción, puedes traer las carteras que quieras, pero solamente no pases los $2.000. Va a depender bastante del courier, ¿no? Las restricciones de las cantidades. Ya. Eh, Ahí confírmame, ¿lo de Courier les está quedando claro o hay alguna duda ahí para poder absolvérselas rápidamente para no marearlos con el otro concepto de importaciones con un agente de carga? Ahí los leo, los leo. Ya, parece que todo está claro. Ya, ok, correcto. Ya cuando hablamos de importaciones con un agente de carga o un agente aduanero, mayormente hablamos de importaciones mayores a $2.000. Por ejemplo, si quieres traer una computadora gamer y te cuesta $2.200, si bien es cierto por el peso, que usualmente pesa entre 8 a 10 kilos, podría estarlo por el peso por courier, pero hay un detalle, ya pasaste el límite de courier que es $2.000 por envío. Así que automáticamente ya cambias de régimen a importación para el consumo o importación definitiva. Igual hay que comentarles que cuando hablamos de importaciones de carga, importaciones como agente de aduana, hablamos de importaciones usualmente bajo tres modalidades de embarque: embarque terrestre, embarque marítimo y embarque aéreo. Para poder nosotros o el importador manejar un embarque marítimo, tiene que tener un peso de 100 a 150 kilos. Si no, las líneas navieras no pueden aceptar o no aceptan el requerimiento porque no cumple con el requisito de peso. En este ejemplo de la computadora, no podría venir por courier, pero vendría por vía aérea en el servicio de agenciamiento de carga. ¿Ya? Ese es, bueno, a ver, me comenta igual si tienen alguna duda sobre ello. Igual hay que comentarle, courier está más destinado a importaciones para uso personal o para pequeños negocios que están empezando a importar para, bueno, con pocas unidades, con pocas unidades. Y básicamente el servicio de agenciamiento de carga, aquí vemos lo que son muchas veces los contenedores, requerimientos de toneladas, requerimientos de 100 kilos para arriba, o requerimientos con un mayor valor monetario. Ya, por otro lado, vamos a hablar del semáforo de la mercancía. Ya, en este caso he categorizado tres, donde tenemos la mercancía libre, o sea, hablamos de ciertos requerimientos que pasan por aduanas sin permisos especiales de otras entidades, ¿no? Que pueden pasar sin ningún inconveniente, sin ningún trámite con ninguna entidad, no hay un libre ingreso, no hay ninguna restricción. Un ejemplo de ello tenemos a la ropa nueva. Como mercancía restringida son aquellos productos que no pueden ingresar al territorio peruano sin un permiso de alguna entidad. Un ejemplo de ello tenemos a las vitaminas, muchas veces a los cosméticos también, porque hay una restricción. Si quieres hacerlo por courier, máximo 4 unidades por envío. Si quieres traer de 5 a más unidades, ya tienes ya tienes que tramitar tu permiso con DGMI. También hay una restricción con alimentos. Y por otro lado tenemos a la mercancía que es prohibida, ¿no?
que está prohibido su ingreso, ¿no? No hay ningún requisito, no hay algún permiso que tengas que juntar, simplemente está prohibido el ingreso a la mercadería y no lo puedes traer, ¿no? Un ejemplo de ello tenemos la ropa usada, calzado usado, repuestos usados, réplicas, sustancias peligrosas, por ejemplo, el cannabis, y también otro requerimiento, otro producto que está prohibido es la importación de pisco, por ejemplo. Hay que tener en cuenta ello. Siempre que quieras importar algún producto, siempre es bueno preguntar a un especialista o a una empresa que se encargue de este tipo de operaciones. Porque muchas veces, a veces el importador, los primeros importadores o los consumidores piensan que traer 2 potes de vitaminas, como es para uso personal o como es una compra pequeña, no pasa nada, pero es un producto que hasta te pueden retener y multar por importar sin el permiso que corresponde de IGMIT. Ya, por otro lado, hablando ya de los guardianes de la frontera, de las entidades que regulan la mercancía restringida, tenemos a DIGESA que regula todo lo que viene a ser alimentos, juguetes o aquellos productos de consumo humano que puedan alterar tal vez la salud, ¿no? Por otro lado, tenemos a DIGEMIT que controla es medicamentos, cosméticos, vitaminas, suplementos y dispositivos médicos. Y por otro lado tenemos a SENASA, que regula conjunto con el Ministerio de Agricultura todo lo que son productos derivados de animales y vegetales, ¿no? Un ejemplo también de esto es que, un ejemplo, ¿no? Si quieres importar un suplemento que tiene, un ejemplo, harina de pescado u omega 3. Hay la posibilidad, o es casi seguro que te van a pedir tanto permiso de IGEMIT como de SENASA, ¿no? Porque estás importando un suplemento, pero ese suplemento tiene de materia prima un insumo que es vegetal o un insumo que es de origen animal. Por ello tendrías que hacer trámite con las dos entidades. O sea, siempre que quieras importar algún producto, siempre pregunta a tu agente de carga o a tu courier para evitarnos ciertas multas por desconocimiento que pudiesen haberse evitado simplemente preguntando, ¿no? Ya, hablando de los errores fatales de un importador. El más común que creo que ya la mayoría de nosotros conocemos, eh, es el famoso ajuste de valor. Por ejemplo, como ya les había comentado, cuando hablamos de courier internacional, si tu importación pasa a los $200, automáticamente estás afecto a impuestos. O sea, si pasas por un centavo de dólar, automáticamente vas a estar afecto a un 22 a 24% de impuestos. Esos impuestos se calculan sobre el valor total de tu compra, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, a ver un ejemplo para que entiendan un poquito más el ajuste de valor. Si un cliente quiere Disculpa traer que una te corte de zapatilla, mí. sí. Vamos en unos momentos a entrar a otro link para poder seguir con el webinar porque nos quedan 5 minutos de grabación. Ya, perfecto. Sí. Entonces Prosigue, ahí prosigue. Rosángela va a estar mandando el enlace y yo voy a estar ahorita terminando con esta explicación. Igual cualquier consulta ahí me comenta, pues. Y en este caso de las zapatillas, un ejemplo, si un cliente quiere traer unas zapatillas de $220, pero no quiere pagar impuestos para que le salga más a cuenta su importación o lo quiere para venta, ¿no? Lo que él posiblemente haga es editar su factura. Su factura en realidad vale $220, pero él para evitar pagar los impuestos lo va a bajar a $190, un ejemplo. Pero al hacer eso, básicamente, si la importación pasa en un canal de control por aduana y aduana se da cuenta cuando hacen la revisión documentaria o la revisión física del producto, y se dan cuenta que ese producto es más caro de lo que se ha declarado, van a hacer lo que es el reajuste de valor. Aduana, según su criterio y su investigación, va a colocar el precio que realmente es. Por ejemplo, si tu producto en realidad está a $220, pero para la aduana ese producto está a $250, le va a hacer el reajuste de valor con el monto que ellos crean conveniente o con el que ellos crean que es, ¿no? Y el momento de hacerte el reajuste de valor, básicamente usted va a estar afecto a impuestos y no va a poder tener su requerimiento hasta que pague su impuesto. Hay que tener bastante en cuenta ello, que hay bastante riesgo al momento de hacer esta mala práctica, así como hay el riesgo de pagar impuestos, también hay un riesgo de pagar multas por hacer este ajuste de valor, ¿no? Por otro lado, tenemos otro caso, otro error que no es muy conocido, que es el abandono legal, ¿no? Siempre en una importación, siempre tanto en courier como agenciamiento de carga, vas a necesitar de trámites aduaneros o de nacionalización del requerimiento, de hacer trámites con la aduana para que tu requerimiento pueda ingresar a territorio peruano. ¿Ya? Un ejemplo, si has realizado una importación vía marítima
y te has conseguido un agente de carga, pero se te ha pasado tal vez por desconocimiento contratar a tu agente de aduanas para que te haga todo el trámite aduanero y de nacionalización. Si tu requerimiento llega aquí y es direccionado, por ejemplo, un depósito temporal, y tú por desconocimiento no has contratado servicios de un agente de aduanas, si tu carga permanece 15 días, una vez que llega a Perú, permanece 15 días sin hacer los respectivos trámites aduaneros, vas a perder la propiedad, ¿no? En este caso pasarías en un abandono legal donde ya no hay derecho a reclamo y básicamente lo que va a hacer aduana posiblemente es la destrucción o ya va a ver qué haría con el requerimiento en este caso. Eso para que lo tengan bastante en cuenta. Siempre en una importación, tanto por courier como con agente de carga, siempre van a haber trámites aduaneros, así que siempre consulten a la empresa con la que van a hacer el servicio si le están ofreciendo el servicio de nacionalización. Es muy importante. Por otro lado, como ya habíamos comentado, tenemos a la importación de productos restringidos sin permiso. Como ya les había comentado anteriormente, ¿no? Muchas veces, a veces por desconocimiento, creemos que traer 5 labiales, 7 labiales, 2 vitaminas, un frasco de suplementos, no pasa nada porque son pocas unidades, pero no, en realidad son productos restringidos que si no le adjuntas el permiso al momento de hacer el trámite aduanero, va a haber retención y posibles multas. Eso para que lo tengan bastante en cuenta. Como les vuelvo a recalcar, si quieren importar algún producto, pregunten si hay alguna restricción o qué se necesita, con un especialista o con la empresa. Ya, en el caso de llantas, señor Ismael, en el caso de llantas, cuando hablamos de repuestos de carro y repuestos de moto y llantas, la importación de llantas usadas está prohibida. Siempre puedes importar llantas siempre y cuando sean nuevas. Pero eso sí, si has ubicado tal vez las llantas en una tienda como Alibaba, eBay o Amazon, manda el enlace a tu empresa de courier internacional o agente de carga. Porque, por ejemplo, al menos en las llantas de autos, si las llantas de autos vienen sin aro, sin ese aro, no puedes traerlas sin un permiso, que me parece que era un permiso de Sucamec, me parece. Bueno, eso a mí una vez me pasó, que mi cliente, yo como eran llantas nuevas, le dije, sí, sí, tráelo, y al final necesitaba un permiso y fue un dolor de cabeza, ¿no? Eso sí, siempre que estés interesado en llantas o en repuestos, hay algunos repuestos que tienes que tramitar un permiso. Pero si son llantas nuevas, no habría problema. Pero igual, si tienes el enlace o la foto de referencia, mándalo a tu empresa, a tu courier o a tu agente de carga para hacer la consulta. Porque como te comento, a veces hay repuestos, nosotros a veces creemos que como es un repuesto nuevo no hay restricción. Pero a veces unos repuestos sí tienen una restricción tal vez de su CAMEC. Eso para que lo tengas mapeado. Pero usualmente si los repuestos son nuevos no hay inconveniente. Pero siempre consulta. Siempre manda igual el enlace del producto ahí para nosotros revisarlo y ver si normal puedes importar o si no hay restricción, pero tal vez hay restricción en cantidades, ¿ya? En el tema de zapatillas, señora Betty. Bueno, en el caso de zapatillas, ya. En el caso de las zapatillas voy a hablar en el próximo Zoom, ahí para comentarles sobre importación de zapatillas de Estados Unidos, ¿ya? Bueno, parece que todo está quedando claro, ¿me confirman? Todo claro. Listo, perfecto. Entonces todo está quedando claro. Igual, si quieren algún tipo de asesoría personalizada, nos van comentando. Acá les dejo mi correo, nuestras redes sociales, mi número corporativo. Si quieren traer, por ejemplo, unas zapatillas, algo por courier internacional, o quieren empezar por importaciones marítimas tal vez, o tengan un requerimiento que quieran consultar, a ver si hay algún tipo de restricción, ahí tienen mi contacto para poder hacer las consultas y comentarles nuevamente que Grupo CLT vemos de todos los servicios en una importación. Como les comenté, vemos servicios de gerenciamiento de carga, aduanas, transporte terrestre, correo internacional también. Así que básicamente nos ajustamos a las necesidades de ustedes. Cualquier cosita nos van comentando pues y estamos a la disposición para poder atenderlos. No hay inconveniente. Listo, de mi mar, muchas gracias. Gracias por Ya listo. Entonces su... damos por concluido este webinar del 19 de junio, el tercer webinar del mes. Ya para la otra semana empezar con el webinar de España. Muchas gracias por la asistencia de todos los participantes y ya conmigo será hasta la próxima. Si quieren seguir en contacto conmigo, igual ahí tienen mi número. Si quieren importar o tienen alguna consultita, nos avisan de igual manera esto. Estoy gustosa de poder ayudarlos, ¿no? En todas sus dudas, consultas.
Hablando ya de un ecosistema de importación, igual, estimada Betty, si quieres enlaces de tienda de zapatillas, si gustas, igual nos escribes a nuestro WhatsApp, a nuestro contacto de todos los asesores comerciales de CLT y te estamos pasando con gusto la información y los enlaces de las tiendas americanas para que puedas ubicar las zapatillas y ya te damos una asesoría más personalizada. Ahora, por lo pronto, vamos a conversar del tema del webinar. Ya. Hablando del ecosistema de una importación, siempre cuando nos imaginamos una importación o siempre cuando hablamos de una importación, hay dos cositas a tener en cuenta. Un ejemplo, ¿no? Aquí está el proveedor. Y acá está usted como cliente, ¿no? Que es el importador. Siempre, siempre, muchas veces, a veces por desconocimiento, las personas quieren aprender a importar, ¿no? Diciendo de que sí, quiero aprender a importar, ¿cómo puedo aprender a importar? Y muchas veces, a veces yo pienso que ellos creen que ellos mismos se acercan a la SUNAT y dicen, quiero importar, ¿qué documentos necesito para que me traigas esto? Pero no. Siempre para importar, siempre, siempre vas a necesitar un intermediario. En este caso, como intermediario, necesitas un courier internacional o un agente de carga. Como ya hemos conversado, depende mucho de tu tipo de requerimiento, ¿ya? De tu tipo de requerimiento. Siempre, siempre un courier internacional y un agente de carga, cualquiera de los dos te va a ofrecer dos servicios usualmente. O en esas dos importaciones siempre va a haber dos servicios, que es el flete internacional y el servicio de agenciamiento de aduanas, ¿ya? Ya, seguimos conversando. Vamos a hablar de nuestro rol como agente de carga en el ámbito de importaciones, ¿no? Siempre, siempre como les estaba comentando que quieren realizar una importación. A ver, me logran escuchar, ¿correcto? Sí. Ya. Eh, Ya, listo. En este caso, siempre tengan en cuenta, al menos con nosotros como agente de carga, si quieren importar algún requerimiento grande o en general, siempre consulten por el tipo de producto al especialista, que en este caso es la empresa con la que ustedes están intentando realizar la importación. ¿Ya? Ya, eso para que sepas si hay algún tipo de restricción con DIGEMI, DIGESA, SENASA o cualquier entidad como puede ser la MTC o SOCAMEC, dependiendo del requerimiento que tengas. ¿Ya? Por otro lado, siempre, siempre, como les comento, la ley para las importaciones siempre te va a exigir un agente de carga o de aduanas para importaciones que pasen los $2.000. Menores a $2.000, ya como les había comentado, es vía courier internacional, pero no siempre se cumple, porque a veces hay requerimientos que cuestan $1.200, pero pesan 1 tonelada. Ahí ya no lo puedes traer por courier, tiene que ser sí o sí por carga. Acuérdate que por courier, máximo, usualmente las por courier te aceptan de 50 a 80 kilos por envío. Ya si tu requerimiento pasa este peso, ya lo tienes que cambiar de régimen, ¿no? Ya, por otro lado, tenemos este pilar número 3. Lo que te ofrece un agente de carga en sí, usualmente te ofrece el servicio de consolidación, flete internacional, agenciamiento de aduanas y transporte terrestre local, ¿no? Pero tengan en cuenta siempre que hagan una importación con un agente de carga, siempre consúltenle a su agente de carga por un seguro de carga internacional, siempre, un seguro de carga privado, ¿ya? Porque siempre en el transcurso de la importación, hay riesgos, ¿no? Hay riesgo. Tal vez cuando salga del almacén de tu proveedor, cuando ya pase por la aduana del país de origen, o cuando ya suba al buque, o cuando ya baje en el buque, o cuando llegue a Puerto de Callao, o cuando lo suban al transporte terrestre acá en el ámbito local. Siempre hay riesgo de que tal vez se caiga, se chanque. Siempre hay un riesgo. Por eso, siempre coordinen con su proveedor un buen embalado y un buen paletizado, ¿ya? Y siempre contraten un seguro de carga internacional para que cubran su requerimiento en caso pase algo. Ya tengan algún tipo de seguro de reembolso, ¿no? Ya, hablando de un checklist para un importador inteligente. ¿Ya? Aquí he puesto unos conceptitos básicos que te deberían tener en cuenta todos los importadores para empezar con este tipo de operaciones y se eviten sorpresas, disgustos o sobrecostos, ¿no? Siempre, usualmente, cuando hablamos de importaciones para agenciamiento de carga, hablamos de importaciones muchas veces para venta, ¿ya? Productos muchas veces para venta. Así que les recomendamos siempre este tipo de importadores que calculen sus costos no solamente sobre el valor de su requerimiento. Por ejemplo, ustedes pueden pensar, ya, me estoy comprando a tal proveedor chino un requerimiento que me vale $3.200. Ya, bajo ese monto voy a hacer mi contabilidad para ver cuánto puedo vender cada producto. No, ese es un error. Siempre tienen que calcular el costo de su venta con el costo de su requerimiento más el costo logístico
que le va a incurrir la importación. Siempre, siempre. Cuando hablamos de costo logístico, hablamos lo que le va a costar el flete internacional, sus seguros, su financiamiento de aduanas y su transporte terrestre. Tenga en cuenta esos dos conceptos, costo de su producto y el costo logístico para calcular su costo de venta. Eso para que lo tengan mapeado, ¿no? Porque muchas veces los primeros importadores piensan de que, como es una importación marítima, como el flete está muy barato, me va a salir 400, $500 de importar. Pero no, siempre antes de asumir, consulten a un agente de carga para que le coticen con cifras reales, ¿ya? Por otro lado, tienen que tener bastante claro lo que les comenté al inicio, cómo saber si vas a importar vía courier o vía con agencia de carga, ¿no? Si tu importación es menor a $2.000 y tiene menor peso, muy poco peso, es directamente courier. Si tu valor es, un ejemplo, $1.200, $1.400 o de $2.000 a más y pesa una tonelada, 150 kilos, 102 kilos, ya sabes que es carga. Courier, menor valor, menor peso, menor volumen. Carga puede ser no tan alto el valor, pero mayor peso y mayor volumen. Ya, acuérdate, carga es peso, courier, poquito peso, ¿ya? Así lo pueden diferenciar. Ya. Cuando hablamos de courier, como les había comentado, usted puede importar con DNI, con RUC 10 y con RUC 20. Cuando hablamos de importaciones por carga, usted solamente puede importar con RUC 10, pero si va a importar con RUC 10, tiene que habilitar RUC 10 con negocio y activar su operatividad de comercio exterior como importador. Igual, con RUC 20 tiene que activar su actividad de comercio exterior como importador. Igual, es un requisito para poder utilizarlos para importar. ¿Ya? En Courier, como les comento, es diferente, ¿no? Puedes importar con DNI máximo tres veces al año importar, y con RUC 10 de manera ilimitada. No tienes que cambiar ni RUC 10 con negocio, ni tu actividad como importador, no es necesario, ¿no? Pero en carga sí, eso para que lo tengan mapeado. Ya, igual siempre otro punto, verificar qué tipo de producto quieres traer, ¿no? Si tu producto es libre, si es restringido o está prohibido. Siempre, como les vuelvo a comentar, pregunten a una empresa que sí sepa todo este rubro logístico, de restricciones, de importaciones, todo para que se eviten ciertas incomodidades sobre costos o multas innecesarias solamente por desconocimiento o por no preguntar. Siempre que estén interesados en un producto, consulten, ¿hay restricción y cuánto me cuesta? Pero siempre pregunten primero si hay alguna restricción para importar lo que se necesita. Ya, un ejemplo. Si quieres importar vitaminas, si quieres importar vitaminas, que ya sabes que es un producto restringido, no cometas el error de esperar que tus vitaminas lleguen para recién tramitar el permiso con la BUCE, con Digemit. No cometas ese error. Siempre que sepas, ya voy a importar vitaminas, ya, primero tramita el permiso y luego tráela. Porque muchas veces, si usted tramita el permiso recién cuando esas vitaminas llegan, como le comento, usted nada más tiene 15 días para adjuntar el permiso en caso aún no lo tenga. Si no lo adjunta en esos 15 días que ya está en territorio peruano, el producto cae automáticamente en abandono legal. Y los trámites de permisos no son inmediatos, a veces demoran semanas, a veces demoran 20, 30 días, dependiendo de la entidad y del requerimiento. Siempre antes de traer el producto, antes de empezar con la importación, vaya tramitando el permiso. Siempre. Y ya, como último punto, tampoco comete el error de ya haber negociado con el proveedor, de ya haber realizado el pago, de tener la carga casi lista y recién ponerse a buscar un agente de carga internacional. Ya, eso cuando hablamos de importaciones con agente de carga, de importaciones de volumen de toneladas y de centenas de pesos, ¿ya? No comete ese error, porque siempre le recomendamos, si usted va a empezar a importar, que lo haga de la mano con un agente de carga para que tengan una buena asesoría y una buena relación comercial o laboral con su proveedor, en este caso la gente, ¿no? Porque hasta incluso por pagar mal, por hacer una transferencia con los pasos por pasos incompletos, puedes tener ciertas multas. Eso para que lo tengas en cuenta. Ya, eso siempre pide ese tipo de asesorías porque puedes tener multas por desconocimiento, ¿no? Multas que pudiste haberte evitado. Ya, por otro lado, hablando de las rutas de transporte internacional, hay que resaltar que la mayor parte del comercio entre Perú y Estados Unidos se realiza por vía marítima. Usualmente es la ruta de costa oeste de Estados Unidos hacia el Perú. La ruta más utilizada, es la ruta más utilizada porque se conecta con el Océano Pacífico. Los puertos de origen mayormente es el puerto de Miami, el puerto de Nueva York y Nueva Jersey. En sí, el puerto de Nueva York y Nueva Jersey es uno solo. Lo que pasa es que el puerto es amplio y en una parte está Nueva York y en otra parte está Nueva Jersey. Por eso el puerto se llama así, porque está entre dos estados.
Por otro lado, tenemos el puerto de Houston. Tengan en cuenta que cuando hablamos de importaciones marítimas de Estados Unidos, en su mayoría suelen atravesar el canal de Panamá antes de llegar al Perú, ¿ya? El tiempo de tránsito que tenemos va a depender de la ruta, del tipo de puerto, pero por lo usual es de 18 a 28 días, tiempo de tránsito marítimo. El destino principal es el puerto de Callao. Por otro lado, tenemos las importaciones vía aérea. Cuando hablamos de courier o importaciones de carga en general, mayormente es la importación por el Aeropuerto Internacional de Miami al Aeropuerto Internacional de Jorge Chávez. El tiempo de tránsito suele ser de 2 a 4 días. No tengan tanto en cuenta el tiempo de tránsito de cuánto demora el avión, sino también tengan en cuenta de que siempre van a haber trámites de por medio, como trámites aduaneros o tal vez transbordos o más documentación con la aerolínea. Eso se tiene contemplado en este tiempo de tránsito aéreo. Ya, ahora la parte que nos interesa, ¿no? ¿Dónde puedo ubicar proveedores y vendedores? ¿Ya? Cuando hablamos de courier internacional es más sencillo. Cuando hablamos de courier internacional, como les había comentado, hablamos de comercio electrónico, donde puedes ubicar tiendas o productos de ropa, de tecnología, de repuestos de auto, de vitaminas. Acá te he dejado un ejemplo de tiendas en caso quieras una tienda específica, por ejemplo, de perfumes, nos vas avisando y te estamos pasando. Esa es la facilidad de importar por courier internacional. En cambio, por el servicio de agenciamiento de carga es un poquito más pesado encontrar proveedores. Lo que sí recomendamos en general todos los agentes de carga, usualmente si nos piden a otros proveedores, en su mayoría no te vamos a poder brindar alguno. Ya, porque nosotros básicamente lo que te brindamos es el servicio logístico. Mayormente no te brindamos un servicio de, ¿quieres un proveedor? Acá tengo cinco, ¿no? Usualmente, no solamente brindamos mayormente el servicio logístico, mayormente los agentes de carga somos así, ¿no? ¿Dónde puedes encontrar proveedores? La fuente más confiable es por ferias internacionales. Por otro lado, puedes encontrar también en cámaras de comercio, en directorios B2B, en plataformas B2B como tal vez Alibaba. Alibaba no solamente es de chinos, es en sí una plataforma en general. Puedes encontrar en Alibaba proveedores de Estados Unidos, pero si siempre fíjate en Alibaba, en Global Source, que los proveedores verdaderamente sean de Estados Unidos. Por otro lado, puedes también encontrarlos por sitios web oficiales de fabricantes. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es Caterpillar o 3M. Y también, por último, con agencias de promoción comercial, que básicamente son estas agencias que te hacen el servicio de buscarte proveedores. Ya. Ahí más o menos puedes estar ubicando. Hasta el momento está quedando claro o tienen alguna consulta ya para seguir. Ya. Y bueno. Por último, un caso práctico de los suplementos, como les había comentado, que son productos restringidos. Eh, Usualmente los productos también son restringidos. A ver, todo claro. Ah, ya, listo. Usualmente cuando hablamos de productos, también no solamente son restringidos por el tipo de producto, sino también por el uso. Un ejemplo de esto. Las tijeras, un ejemplo. Si usted quiere importar unas tijeras de papel o unas tijeras de tela, normal, no hay restricción. Pero si quiere importar unas tijeras para sacar muelas de juicio, ya hay restricción, porque es otro tipo de uso, es un uso médico. Y tiene que tramitar su permiso con Digemit. No solamente en este caso es por el tipo de producto, ¿ya? Sino es por el uso también. Eso también pasa con las vitaminas o los suplementos, que ahorita les voy a explicar igual, ¿no? Hay como otro ejemplo rápido de esto son también tal vez los cosméticos. Por ejemplo, si usted quiere una crema hidratante para la cara, es restringido el producto, pero máximo puede importar 4 unidades por envío. Pero, por ejemplo, si usted también quiere importar cremas para la cara, pero para acné, y es un producto que no puedes importar sin permiso de IGEMIT. Eso también para que lo tenga en cuenta. Que las restricciones pueden cambiar dependiendo del uso del producto. Eso acá también lo podemos ver con los suplementos. Por ejemplo, hay tipos de suplementos que entran diferentes entidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos los suplementos lo que son las vitaminas, las proteínas, los colágenos, básicamente lo que son los suplementos alimenticios, que no tienen propiedades medicinales, ¿no? Acá podemos ver cuánto más o menos los impuestos, podemos ver que también las entidades que regulan en estos casos suele ser DIGESA y DIGEMIT. También vemos que estas importaciones, el 100% de estas importaciones son de Estados Unidos y mayormente se manejan por vía marítima.
También podemos ver que hay un crecimiento bastante en estos últimos 3 años que ha aumentado. Y ya podemos ver más productos similares, como por ejemplo este tipo de suplementos que son para fitness, donde igual entra también. En este caso ya no entra tanto Digemit y Digesa, bueno, sí, bueno, en este caso más que nada va NASA, ¿no? En el tema de fitness y dietas especiales. Como les comento, dependiendo del uso o de la materia prima del producto, cambian las restricciones. En este caso ya, en el primer caso de suplementos alimenticios lo regulaba Digesa y Digemit. Acá también regula Senasa, ¿ya? Igual, las importaciones se hacen al 100% de Estados Unidos y en este caso se hacen la mitad vía aérea y la otra mitad vía marítima. Ya, otras partidas arancelarias que tenemos los productos más restringidos, que son los productos farmacéuticos. Esto es cuando el suplemento ya tiene un efecto terapéutico o ya se presenta como medicamento. Y en este caso hay más restricciones y en este caso también hay impuestos aduaneros y vemos que en su mayoría estas importaciones se hacen por vía aérea. Ya que como son medicinas, posiblemente son requerimientos urgentes. Igual, ¿no? Por otro lado, tenemos otro tipo de suplementos que son aceites. Son aceites, por ejemplo, el aceite de pescado o aceites enriquecidos de vitaminas. Hacer otra materia prima también hay otras restricciones y otros impuestos a agregar, ¿no? Y también, bueno, acá lo regula también la SENASA. Como le comento, pueden ser suplementos, pero dependiendo de la materia prima y del uso, puede cambiar bastante la regulación. De igual manera, también comentarle que para los suplementos usualmente hay tres entidades que regulan esto. Digemit, que ve directamente lo que son los suplementos, los cosméticos y los medicamentos. En Senasa, donde mayormente ven lo que son los alimentos de origen vegetal, los productos de origen animal tal vez, los suplementos con ese tipo de ingredientes. O también tenemos a Digesa, que básicamente interviene en alimentos o productos para consumo humano y también juguetes. Hay, por ejemplo, si quieres, como yo te había comentado, si quieres importar un suplemento que tenga aceite de omega 3, aceite de pescado, ya no solamente entraría Digemit, sino entraría también Senasa, porque es un suplemento, pero tiene una materia prima de origen vegetal o origen animal. Así que tendrías que tramitar esos permisos con ambas entidades. Eso para que lo tengas mapeado también. Y ya, pues acá tenemos documentación para la importación que varía bastante dependiendo del producto. Dependiendo del producto, como ya como te podrás dar cuenta, si quieres importar un suplemento alimenticio normal, son estos requisitos de documentación. Si quieres importar productos de suplemento de fitness, son estos requisitos. Y acá, si quieres importar este tipo de suplementos de aceites de omega 3 de aceites de vegetales, también hay otros requisitos. Y los más pesados son los suplementos o los productos farmacéuticos, que necesitas más documentación y hasta autorización para importar. Y bueno, hay un mayor control y como es una mercadería restringida, hay más tiempo y usualmente es más costoso importar los productos que son farmacéuticos. Ya, ¿se puede importar con RUC 10? Como les había comentado, sí. Sí se puede importar con RUC 10, se puede importar con DNI y con RUC 20, dependiendo del tipo de régimen. Con Courier puedes importar con DNI, con RUC 10 y con RUC 20. Con agenciamiento de carga puedes importar con RUC 10 y con RUC 20. Ambos que tengan actividad de importador y el RUC 10 que esté activo como RUC 10 con negocio. Ya. De momento, eso sería todo por el webinar de hoy, ya que